Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Estamos en este foro y es un privilegio contar con dos personas muy capacitadas, profesionales, pero también con vasta experiencia en el tema que estamos abordando, la Biblia y la salud. Hemos hablado de las causas que provocan la pérdida de ese propósito vital de Dios para nosotros. Dios nos salva, pero también Él quiere que gocemos de salud. Somos nosotros los que atraemos las enfermedades, pero hay una buena noticia, hay formas de prevenir estas enfermedades y de salir de ellas. Doctor Esteban. Así es, Pastor Andrade. Como estábamos hablando, ¿verdad? Las enfermedades metabólicas son prevenibles, por ende hay formas de venir y actuar para tener un resultado positivo. Porque antes de hablar de las causas, es importante ver el desenlace de lo que causan las enfermedades metabólicas. Una de las historias que a mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba en mi pregrado, me acuerdo en el primer turno de medicina interna que yo hice cuando estaba en mi formación académica, y miré como en fila 5 pacientes que iban para cateterismo. O sea, eran 5 pacientes que se habían infartado. Solo en lo que venía el turno, tenía 4 horas de turno, habían 5 personas infartadas. Entonces, y afuera en la sala de espera, no solo es la parte del paciente, sino que también es la parte de los familiares, porque los familiares sufren a la par del paciente. Y los familiares están atribulados, que si va a vivir, que si va a morir, que qué es lo que va a pasar. Es una tribulación tremenda, pero sin embargo, es algo que lo podemos prevenir. Además, los altos costos en la medicina actualmente para hacerse un cateterismo, solo para ponerle un estimado, si usted se lo hace a nivel privado, un cateterismo le puede andar entre 500,000 lempiras hasta mucho más, hasta 1.2 millones de lempiras, dependiendo si necesite unidad de cuidados intensivos. Entonces, aquí es donde le pongo en perspectiva qué le sale más favorable. Y usted analícelo ahí donde usted está en casa. Prevenir la enfermedad o venir y desembolsar de 500,000 a 1.2 millones de lempiras. Igual creo que sería un gasto, porque si el 80% de las enfermedades se pueden prevenir, entonces tratemos de prevenir. Ahora bien, hablando de prevención, ¿qué podemos hacer, doctor, para poder evitar que nos den estas enfermedades? Número 1, tener una dieta balanceada, una dieta saludable, baja en grasas, altas en fibras, para así poder prevenir enfermedades metabólicas. Número 2, hidratarse bien. ¿Por qué? Es importante tener una homeostasis, tener un buen balance hídrico en el cuerpo, ¿verdad? Porque a veces dicen los pacientes: doctor, pero fíjese que me duele la parte de atrás de la cabeza. Venimos, le chequeamos la presión, a veces está elevada, a veces cuando duele la parte de la cabeza, la región occipital, la región cervical, inclusive hay un dolor que se nos viene también por la parte de los hombros, entonces de los trapecios. Entonces eso es lo mismo, o estamos deshidratados o tenemos la presión elevada, o también puede ser causa secundaria al estrés. Por eso es importante hidratarse. Como tercer punto, el dormir. Dios es un Dios de orden, perdón. Es un Dios en el cual nos dice: ok, no solo tenés que dormir, sino que también tenés que reposar. Por eso, Pastor Andrade, me llama mucho la atención que en la creación Dios, yo lo miro desde esta manera. Cuando usted está creando una empresa, usted viene, lo que hace es venir, organizar, y le pasa según lo que usted quiere, según el manual de lo que usted quiere que sus colaboradores sigan, ¿verdad? Sigan la rúbrica para poder llevar los procesos de manera eficiente. Lo mismo fue Dios con la parte de su creación. Nos dejó en la Biblia el manual, nos dejó un instructivo de cómo funcionamos. Entonces nosotros a veces estamos contradiciendo lo que nos dice Dios. El reposo no es algo para venir, bueno, es un relax, es algo que si quiero hacerlo. No, es un mandato que nos puso Dios. De hecho, fue el primero. Dice: ok, voy a estipular que reposar es muy importante, entonces yo también lo voy a hacer. Voy a dar el ejemplo. Yo voy a reposar y me voy a tomar el 7º día para poder descansar. Y
por eso es importante que nosotros, como administradores de nuestro cuerpo, tenemos que también tomarnos un día para poder descansar y también podernos desconectar de esa parte del estrés. No solo porque, yo quiero tener un relax, sino que porque es un mandato que Dios nos dejó. Y es como que, digamos, si el productor o la persona que está creando un producto viene y dice, ok, esto no se puede desconectar de un solo, sino que se tiene que apagar primero el botoncito. Para eso hay un botoncito de apagar y después desconectar. Entonces, ¿por qué le llevamos la contraria? Entonces, lo mismo con la parte de nuestro cuerpo. Tenemos que tomarnos un tiempo de descanso porque es saludable. Entonces, al tomarnos el descanso, nos ayuda a disminuir los niveles de cortisol, nos ayuda a estar mucho más activos en el día, nos ayuda a rendir más en esas situaciones en que el pensamiento necesita mucha más energía para poder procesar. Ahora bien, imagínense, no dormimos bien, no comemos bien, comemos una dieta alta en grasa, entonces prácticamente solo pónganse a pensar así, la tubería interna, las venas, las arterias se van llenando de placas de ateromas y luego comienzan a suceder las enfermedades que anteriormente hablamos, y como son enfermedades de muerte silenciosa, no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro interior. Y ahí, Pastor Andrade, la importancia, Dios no nos hizo todólogos, por eso Dios hizo a cada uno con diferentes cualidades. A unos los hizo para que fueran fontaneros, a unos los hizo para que fueran música, a otros los hizo como a usted, pastor, para que fuera abogado y pastor, al otro lo hizo ingeniero y pastor, y a cada uno de nosotros nos ha dado la gracia para estar en el lugar donde nos ha puesto. Entonces, por eso, el de decir, no voy a ir a un médico, por eso es la importancia de venir y de ir a hacerse su chequeo, Pastor Andrade, para que así poder prevenir estas enfermedades y controlar esto a tiempo. Por eso estamos hablando de la prevención. Podemos prevenir, el 80% de las enfermedades se pueden prevenir. Vaya tiempo. Es importante, y el doctor dijo algo bien importante. Es más barata la prevención, la medicina preventiva, que la medicina curativa. Llegará un momento en que alguien no tiene los 500,000 empiras o el 1,200,000 y entonces tiene que buscar cuánto cuestan 4 tablas. Sale mucho más barato prevenir. Evitamos. Hay gente que ya va cuando las circunstancias ya están fuera de alcance. Por eso hoy estamos hablando de la Biblia y la salud. Qué importante, así como la ciencia nos dice que debemos prevenir esas enfermedades, así también la Biblia. La Biblia es un manual, es un instrumento en el cual nosotros nos da sabiduría para tomar las decisiones correctas y así evitar males mayores. Pastor Manuel Paredes. Ok, yo dije en Jeremías 33:6, traeré sanidad, pero ¿qué es sanidad en sí? ¿Verdad? Y esta palabra sanidad la define como restituir la solidez. Porque cuando una persona está en salud, es sólida. O sea, puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay solidez en su organismo. Entonces es restituir la solidez o volver al estado original. Y esta solidez tiene que ser integridad, reparar, restaurar. En eso se llama salud. Pero también cuando se habla ahora medicina, está hablando de una liberación, de algo apacible, de algo curativo, de algo que te va a traer salud y salvación. Porque de hecho, ¿verdad?, nos salva de ¿qué? De la muerte. Entonces, una de las cosas que viene también y dice, los curaré. ¿Ha escuchado el nombre Rafael? Rafael significa Rafa, o Rafa significa curar. Él, Dios. Rafael o Refael, Dios es el que cura. Y esto es como remendar con puntadas, como costurar, arreglar. Tiene que ver cómo restaurar y cómo volverlo sano. Ahora, eso es lo que dice la palabra, y por eso ya cuando están estos elementos y dice la palabra, entonces ahora te revelaré abundancia de paz. Ahora, hay un punto y hay un versículo
en la Biblia, número 12:13. Dice, entonces Moisés clamó al Señor diciendo, y esta es la oración más corta de sanidad que hizo Moisés. En hebreo son 5 palabras. El, na, refa, na, la. 5. Y lo que dijo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Y qué pasó con la lepra que tenía Miriam o María? Él dijo, el na, refa, na, la. Sánala, te ruego ya. No era mañana. Y dice que instantáneamente vino el poder de Dios y le sanó. ¿Por qué? Porque también creemos en los milagros. Dios, a través de mi persona, ¿verdad? Dios ha operado en sanidad y hemos visto varios casos donde Dios en milagro ha sanado. Solo recuerdo una vez que había un niño en los brazos, escuche pastor esto, estaba en los brazos, el estadio estaba lleno, nadie oró por ella. Cuando se acerca a mí, como a las 11:30 de la noche, ya el bus se iba hacia Colón, pastor. Y me dijo, por favor, ore por ella. Ore porque mi hijo es paralítico. Tenía 6 años, paralítico. Cuando lo miro en los brazos, dije yo, Señor, esta mujer vino desde Colón, buscando sanidad para su vida. Y una de las cosas, y esto es lo interesante, una de las cosas que me dijo el Espíritu Santo, solo dile esta palabra, no ores por el niño, solo dice el Señor que cuando usted llegue a Colón y cuando abra la puerta de su casa, este niño va a recibir sanidad. Yo dije, Señor, si tú me estás poniendo esto, lo voy a hacer en obediencia. Amén. A veces tenemos que obedecer. Y yo lo hice. Y yo me fui para mi casa, llegué como a las 1:30 de la mañana. Me quedé con aquella palabra. 2 años después me la encuentro, pero yo no sabía quién era. Yo estaba orando por sanidad. Y se me acerca y me toca la señora y me dice, pastor, me dice, ¿se acuerda de mí? No sé quién es usted, le digo. ¿Se acuerda de aquel niño que estaba en los brazos y usted dio una palabra? Pastor, solo metí la llave en el picaporte de la puerta. Cuando abrí, el niño me saltó de los brazos y comenzó a correr. Y mira que el niño que anda corriendo, de 7 años ya, él es mi hijo. Y yo dije, gloria a Dios. Amén. Las formas de Dios, o sea, hay que hablar de esto. ¿Por qué? Porque al final vamos a estar orando por los enfermos. Amén. ¿Verdad? Y yo sé que va a haber sanidades en esta noche y de eso se trata. Por eso estamos acá, porque somos hombres de fe. También está mi hijo en la ciencia, el doctor Esteban, está científicamente hablando, pero también es un hombre de fe. Y yo quiero dar testimonio. Cada vez que él entra a un paciente, él ora y le dice, miren, no soy yo, es el Señor el que hace la obra, porque ¿cuántos casos han habido? Que ha habido medicina, está todo y no sana. Amén. Entonces, esto tiene que ver el poder de Dios. Entonces, por eso necesitamos que con la medicina, el poder de Dios. Amén. Y qué importante, Pastor Manuel y Doctor Esteban, no hay contradicción entre la Biblia y la ciencia. Más bien, la ciencia se fortalece a través de la fe. Dios puede sanar como el pastor lo indicaba de forma directa en el momento que él quiera, pero también puede usar una pastilla, puede usar la sabiduría, el conocimiento, la instrucción de un médico para que a través de él obtener sanidad. No hay contradicción. Por eso el tema de hoy es la Biblia y la sanidad. Qué bonito es combinar la palabra de Dios, ese conocimiento, esa fe, con la ciencia, con lo que Dios ha dejado. El hombre solo utiliza la ciencia porque todo lo creado, todo lo que existe, le pertenece a Dios. Aún la ciencia le pertenece a Dios, pero Dios utiliza hombres que se han especializado, que han profesionalizado en la vida
para poder utilizar esta ciencia en beneficio de la creación divina, porque el propósito de Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta, y siempre, siempre Él va a querer que gocemos de salud. No es lo mismo estar enfermo que gozar de salud. Cuando tenemos salud podemos sonreír de mejor manera. Cuando estamos enfermos, algo nos sucede que nos tranca, nos estorba, nos atrofia para el propósito de bien que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso estamos muy contentos con nuestros invitados especiales en este tema tan importante, la Biblia y la salud. Doctor Esteban. Así es, apóstol. Literalmente Dios no necesita que uno lo compruebe, ¿verdad? O sea, Dios nos dice, ok, hay que tener fe en las cosas que yo les mando. Si yo digo que yo voy a hacer una obra, pues Dios al final, pues hasta yo se los puedo comprobar que Dios al final la hace. Entonces, y en diferentes ámbitos, no solo en la parte de la salud, en el ámbito personal, en el ámbito empresarial, en todos los ámbitos Dios promete ser fiel porque Dios es un Dios integral. Ahora bien, nos hemos enfocado bastante tratando de glosar este tema, de ir paso a paso en la parte de lo que es la salud, y nos enfocamos en la parte del cuerpo, pero también no hay que descuidar la parte del alma, que es ahí donde está nuestra personalidad, donde está nuestra mente, donde está quienes nosotros somos. Entonces, ¿por qué es importante cuidar prácticamente nuestra mente? Hay personas que consideran, y bueno, y de hecho es así, pues uno de los activos más importantes que tiene la persona no es tanto el cuerpo, es la mente. ¿Por qué? Porque así es como nosotros nos proyectamos ante la vida. Pongamos un ejemplo. Digamos que tenemos una enfermedad crónica o una enfermedad terminal. Se ha comprobado científicamente que aquellos pacientes que tienen una mejor actitud hacia la adversidad se recuperan mucho más rápido y tienen un mejor desenlace versus aquellas personas que pasan, no, que paso doliente y que para mí ya no hay esperanza. Por eso es importante fundamentar la mente y el cuerpo en algo sólido. Y eso es el espíritu, que es la conexión que tenemos con Dios. Ahora bien, Pastor Andrade, la ciencia viene a comprobar también lo que es Dios, porque Dios nos dice hay que tener fe, y científicamente se ha comprobado que aquellas personas que tienen fe tienen un mejor desenlace que aquellas personas que no tienen ni fe ni tienen esperanza. Entonces la ciencia al final, apóstol, no viene a contradecir lo que Dios ya hizo, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por siempre. Entonces el mismo, si les dijo, ok, hay que hacer esto de esta manera, hay que cuidar el cuerpo de esta manera, hay que comer de esta determinada manera, es porque el fabricante sabe cómo está haciendo su creación y sabe de qué manera va a funcionar de la mejor manera, de la manera más óptima. Ahora bien, hablando de la mente. La mente es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la mente, usted hablaba al inicio de los psicosomatismos. Los psicosomatismos es prácticamente, a veces nos sentimos estresados, nos sentimos ansiosos, y esto se refleja en nuestro cuerpo. Y doctor, ¿y cómo se va a reflejar en nuestro cuerpo una simple emoción o que yo me sienta estresado? Número uno, los niveles de cortisol se elevan a nivel metabólico, entonces su cuerpo está predispuesto. Entonces, como está su cuerpo predispuesto, entonces están predispuestos también sus neuronas. Entonces sus neuronas están predispuestas, usted anda más reactivo, usted anda con más tendencia a enojarse, a estar en un estado airado, anda más como que más sensible a lo que le van a decir. Entonces lógicamente que sí afecta, y afecta también al área cardíaca también. ¿Por qué? Porque generan esas palpitaciones, generan también esos aumentos de la respiración. Entonces usted comienza a hiperventilar y se comienza a sentir mal. ¿Por qué? Porque comienza a afectar el cuerpo. Así como el cuerpo puede afectar de manera negativa, de la manera como nos sentimos, también el alma, o sea, nuestros sentimientos pueden afectar de manera positiva o negativa, de la manera como también el cuerpo se siente. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué es el estrés? ¿Qué es la ansiedad? El estrés es un estado normal
¿verdad? Es un sentimiento normal. ¿Por qué? Porque, o sea, pasa algo o sucede un evento, entonces su cuerpo se prepara para ese momento de estrés, pero sin embargo son picos de cortisol, son picos de adrenalina que tenemos. Pero el estado, ¿cuál es el problema de hoy en día? Que nosotros vivimos en un estado de estrés, en un estado de ansiedad, y vivir en ese estado de estrés genera esa preocupación anómala donde miramos que las cosas son negativas, y eso es lo que es la parte de la ansiedad, que miramos que todo lo que está pasando, toda esa película que nos estamos poniendo en nuestra mente, no sé si les ha pasado, antes de ir a un evento muy importante, ¿y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué pasa si pasa lo otro? ¿Y qué pasa? Y comenzamos a ver y analizar de la manera negativa cómo va a ser el desenlace, en vez de estar pensando, no, me va a ir bien, yo lo voy a poder hacer, tengo la mente de Cristo, yo voy a poder, soy capaz. Entonces cambia la perspectiva lógicamente a cómo nos enfrentamos hacia esos problemas. Ahora bien, ¿cómo podemos combatir este estado de ansiedad o este estado de estrés? Como hablamos, es normal que por un momento estemos estresados, pero no un estado de estrés y un estado de ansiedad. Y de hecho la Biblia dice, ven a mí los que están cargados, aquellos que están ansiosos. Y es ahí el reto que Dios nos da. O sea, Dios no nos viene y nos quita la ansiedad. No, buscar la fuente, anda a buscar la fuente. Una vez buscar la fuente, crear relación con la fuente. Una vez creando relación con la fuente, entonces la fuente se compromete con su creación para venir y poder aliviar ese estrés y esa ansiedad que nosotros normalmente estamos expuestos. Entonces, pero ahora bien, apóstol, ¿cómo podemos hacer para poder contribuir, para contrarrestar? Número uno, volvemos a repetir, dormir. Necesitamos dormir bien. Vivimos en una sociedad donde que trabajo, no descansamos en las cuentas y que esto y que los problemas con la familia, al final no terminamos descansando. Otro reto que nosotros tenemos hoy en día en la sociedad, por lo mismo, porque estamos acostumbrados a trabajar, o que no me ajusta las cuentas. Hay que aprender a confiar en Dios, tener un día aunque sea de reposo, porque la maquinaria interna lo necesita. La manera en que vamos a procesamos diferente estando cansado, estando estresado, a que estando descansado. Entonces eso es una de las cosas que podemos hacer. Al igual la dieta es muy importante. ¿Por qué? Porque puede influir de manera negativa. Por ejemplo, si estamos tomando mucha cafeína o si tomamos sustancias como adrenalina, o las drogas también afectan la parte del sistema nervioso. Entonces al final, ¿qué es lo que traduce esto? Comienza el ciclo negativo, el paciente se comienza a sentir más estresado, como pasa estresado, cae en un estado de ansiedad, y cae en el estado de ansiedad, le pega insomnio, viene el paciente y dice, tengo que rendir el día de mañana, viene, toma más cafeína o toma más adrenalina, y que al final puede resultar estando internado en un hospital, o le puede dar en su máximo esplendor un infarto. Entonces por eso es importante cuidar el espíritu, cuidar el cuerpo y cuidar también nuestros pensamientos, nuestra alma. Muy bien, estamos con el tema la Biblia y la salud. La Biblia y la salud. Y debemos cuidar, somos tripartitos, decía el doctor Esteban, y debemos cuidar cada una de las áreas de nuestra vida. Queremos en este momento aprovechar, agradecer a aquellos que nos están viendo a través del Facebook Live, Ángel Alfredo Andrade, y también a través del WhatsApp. Agradecemos a través de esa red social que nos escriban y que nos manden sus preguntas. Estos foros se fortalecen con la presencia de todos aquellos que nos envían mensajes. Dice, muchas bendiciones, excelente tema. Dios les dé mucha sabiduría, hermano médico, dice Reina Orellana, ¿verdad? Ahí está Esteban recibiendo bendiciones. Dice, buenas noches, les saludo Yulisa y Yorleni. Bendiciones, ¿verdad? También nos están mandando un mensaje de voz, no los podemos escuchar, solamente por escrito. Buenas noches, quiero que oren por mí y mi familia de Estados Unidos, del Rodeo. Soy Marixa Sánchez del Rodeo. Así que ahí está anotando el pastor, que al final, en el último segmento, estaremos orando, el pastor Manuel Paredes. Hay llamadas, pero no podemos atender llamadas. Buenas noches, pastor Andrade. Dios le bendiga. Saludos al pastor Manuel y al doctor Esteban. Les veo acá de San Pedro Sula, residencial El Triángulo. Qué buen tema, como siempre, enseñándonos y orientándonos a la luz de la palabra. Pido oración
por mi familia. Dice, todo lo puedo en Cristo, no nos envía su nombre. Les vamos a pedir que nos envíen su nombre para poder, ¿verdad? Pero sé que el Señor está viendo, de Colonia El Triángulo. También nos dice, saludos y muchas bendiciones, gracias por compartir un tema tan importante que dejamos a un lado por descuido o por falta de conocimiento. Mi papá hace 3 meses sufrió un accidente cerebrovascular con un 50% de afectación en su cerebro. Un hombre de 77 años, fuerte y amante del Señor, entregado a servir y a compartir la palabra de Dios. Sin embargo, precisamente por no estar pendiente de su salud y padeciendo de una enfermedad de base, alta presión, un evento como este fue imposible sobrevivir y superar los 3 días y falleció. Como una hija que pierde a su padre biológico, es un fuerte impacto saber que ya no está con nosotros, pero también como hija del Padre Celestial me aferro a su palabra cuando nos dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y mi papi ahora está dormido esperando vivir. La educación y sobre todo cuidar es parte fundamental. Dice, gracias hermano, en que Dios les bendiga de manera sobreabundante. Blanca Valenzuela, ¿verdad? Un saludo muy especial ahí para Blanca Valenzuela. Dice, buenas noches, Pastor Andrade. Un saludo a sus invitados. Buen tema sobre la salud. Los miramos desde Montebello, familia Erazo Cárcamo, ¿verdad? Un saludo para la familia Erazo Cárcamo, también del Ministerio Manantial de Bendición. Envían muchas saludos. Dios lo bendiga, Pastor Andrade. Interesante tema. La importancia para cuidar nuestra salud. Bendiciones a la vida del pastor Manuel Paredes y nuestro hermano doctor Santelli. Gracias por hacernos reflexionar y guiarnos en el tema de salud. Chalón, chalón, hermana María del Cid, ¿verdad? Yo sé que la conocen nuestros hermanos. El hermano Raúl Zúñiga de Ministerio Manantial de Bendición dice que Dios les bendiga. Pastor Ángel Alfredo Andrade, también la vida del pastor Paredes y la vida del joven que es hijo del pastor Paredes, ¿verdad? Ahí están. Dice, buenas noches, pastor. Le escribo desde Choluteca. Le pido que oren por sanidad de Carmen Barahona y Silvia Barahona y por el trabajo de Kevin Mendoza, ¿verdad? El pastor Manuel Paredes está anotando y al final estaremos orando. Buenas noches, quiero que oren por mi presión alta, pastor, necesito oración. Sonia, ¿verdad? Oración Sonia. Bendiciones, pastores, pido oración por mi familia, está enferma y no la han podido operar de una fístula. Bendiciones, pastores, pido oración por un familiar está enfermo, no lo han podido operar, ¿verdad? Nos dice nuestra hermana Norma Laínez. Así que estaremos orando al final. Buenas noches, necesito oración, tengo un gran dolor en el cuerpo y no me llegan los medicamentos. Por favor, oren. Y bueno, hay diferentes, pido disculpas si algunos nos leímos. Dios les bendiga, hermanos, estoy escuchando sus mensajes y de la sanidad necesito que oren por mí porque a mí me pegó un derrame y he buscado muchas medicinas y no he podido ser sana, pero estoy creyendo que Dios puede hacer un milagro en mi ojo. Me pica un lado, me está picando sobre el párpado del ojo y necesito que oren ustedes por mí. Dice, soy de Quebrada Grande, Nuevo Celilac, Santa Bárbara, ¿verdad? Hasta ahí el hermano está anotando. Dice, bendiciones, siervos de Dios, quiero que oren por salud de mi cuerpo, mala circulación, tengo inflamada, por favor oren. Mari Suazo, ¿verdad? También nos dice, buenas noches, Pastor Andrade, muy interesante tema. Al doctor, ¿dónde está ubicada Medinova? Digna Cárcamo, ¿verdad? Ya vamos a dar esa información del doctor, ¿verdad? Gracias, doctor, por compartir. Gracias, Pastor Manuel. Queremos la dirección de su clínica, doctor Esteban Paredes, ¿verdad? Ya va a estar dando el doctor la dirección. Buenas noches. El mensaje es pedir por mi salud, que estoy enferma de artritis. Bendiciones, nos dice Robles Mejía. Buenas noches. Bendiciones, gracias por estar. Buenos consejos, saludos a mi pastor Manuel Paredes, a su hijo, muy buena clínica que tiene Medinova. Saludos de la familia Barrientos Bermúdez. Buenas noches. Dice, pastor, Dios les bendiga. Quisiera pedirle, por favor, oración por la niña Mageli, de 3 años de edad,
que aún no puede caminar. Miley, confiamos en el poder de Dios. Muchas gracias, ¿verdad? Vamos a estar orando por la niña. Dice, que Dios les bendiga, hermanos. Ayúdenme en oración por mi familia, por salud. Y gracias, bendiciones. Los miro desde Cabañas, Copán. Hasta allá, hasta Copán. Buenas noches, pastor. Lo estoy viendo. En Colón necesito oración de crisis de ansiedad. Soy Hernán Galmes Zúñiga, desde Colón. Y dice, buenas noches, necesito oración. Tengo un gran dolor en el cuerpo y no me llegan los medicamentos. Oren, por favor. Sonia, bendiciones. Bendiciones, saludos al pastor Manuel Paredes, Esteban, Miguel Lara y Olivia. Bendiciones, saludos, se les aprecia, ¿verdad? Buenas noches, excelente tema. Bendiciones a sus distinguidos invitados, pastor Manuel Paredes, doctor Esteban. Saludos de Tegucigalpa, familia Castro Canales, Claudia Castro, ¿verdad? Y que oren por mis hijos Marvin, Reinieri, Alexis y Dieguito allá en Estados Unidos, que está enferma por la misma del rodeo, por toda la familia, ¿verdad? Del rodeo. Muy bien. Y dice el siguiente mensaje, lo estoy escuchando desde el rodeo. Agradecemos. Dice, buenas noches, quiero que oren por mí, tengo un dolor de nervio ciático, que Dios los bendiga, nos dice Axle. Queremos saludar también a Alex, a Lilian Canales, que nos está viendo, Olga Maya, desde los Estados Unidos, de Ministerio Manantial de Bendición, allá en Estados Unidos. Lilian Canales, que siempre está atenta ahí, muchas gracias. Magali López dice, yo soy testigo de la bendición que han sido los dos en mi vida, el pastor Manuel Paredes y al doctor Esteban. Saludos, Lilian Canales, Viera Cruz, Jackie Torres, Kipa Desti, Javi Escalante Robles. Qué tema tan importante, qué alegría. Dice también Kipa Desti. A todos aquellos, Mer Jen desde los Estados Unidos, originaria del Cedrito, Subirana Lloro, bendiciones. Karen Alejandra Núñez, Javi Escalante Robles, a todos ellos, una bendición muy abundante. Pero llegó la hora de un espacio comercial y continuaremos con nuestros invitados especiales en este tema tan importante, la Biblia y la salud. Por favor, no nos cambien.